Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Santiago, capítulo 4. Busca allí en tu Biblia, busca allí en tu teléfono. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer, corresponde el versículo 1 y 2. Dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y de Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bueno, aquí el apóstol Santiago habla acerca de los conflictos que tienen los seres humanos. Si nosotros nos ponemos a mirar, el hombre, la mujer, el ser humano siempre tiene conflictos internos. Y esos conflictos internos lo manifiesta a través de los pleitos. La gente se pelea en muchos lugares. En la política se pelea. Uno ve a los diputados, gente que son preparadas, estudiadas, cómo se pelean ahí en el Congreso. Se dicen cosas y se las dicen muy bien dichas, pero están peleando. Ellos dicen, usted no falte a la verdad para, como dice el pastor, para decirle mentiroso al otro. La gente se pelea en el deporte porque quieren ser los mejores. Yo quiero ser el mejor futbolista, quiero ser el mejor basquetbolista, el mejor tenista. Y se pelean, se crean rivalidades y conflictos entre ellos. Se pelea la gente también en medio, hermano, de las empresas para ocupar el mejor puesto, buscar maneras de establecerse en un puesto cómodo. Se pelea y muchas veces se pelean no importando a quién llevarse por el medio. Y el apóstol Santiago manifiesta aquí en esta escritura que aún dentro de la iglesia, lamentablemente, también se pelean. Fíjese lo que dice el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esta carta fue escrita para los cristianos judíos que estaban en aquel tiempo y el apóstol Santiago decía que había pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, dice, oigo que hay entre vosotros contiendas y discusiones y en parte lo creo. O sea que en muchas ocasiones en medio del pueblo del Señor, lamentablemente que no debería ser así, pero sucede que hay guerras, hay conflictos en medio del pueblo del Señor y Dios no quiere esto, sino que Dios quiere que nosotros seamos unidos. La oración que Jesús hizo, una de sus oraciones antes de ser llevado al cielo, dice que Él clamó y le dijo al Señor, Padre, que sean uno como lo somos tú y yo. Pero ¿qué sucede? Que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, deseos, conflictos internos, pasiones que muchas veces son desordenadas y queremos alcanzar muchas cosas no importando a quién nos llevemos por delante. Y el apóstol Santiago lo dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Aquí muchas veces nosotros podemos decir que no hemos matado a nadie, pero Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. O sea que al tú aborrecer, hermano, a tu hermano por algún conflicto, quizás por llegar a alcanzar algo que estás deseando, te conviertes en un homicida. Y aquí el apóstol Santiago lo confirma y lo dice, matáis y ardéis de envidia. ¿Por qué? Por la codicia. Dice, codiciáis y no tenéis y no podéis alcanzar. Muchas veces la gente, hermano, pelea, busca la manera de alcanzar algo y no lo logra
Y dice ahí, culmina diciendo el versículo, porque no pedís. La carnalidad del hombre le impulsa y le lleva a desacreditar a muchas personas, a matar, a hablar mal de personas, sencillamente por no pedir. He aquí la falta de la oración. Qué importante es la oración. Cuando un cristiano deja de orar, deja de pedir al Señor lo que necesite, hermano, comienza a buscar por sus propios medios muchas cosas. Y la palabra del Señor dice que hasta ahora nada hemos pedido y que cualquier cosa que nosotros podamos necesitar, solamente tenemos que pedir. El cielo está a nuestro favor cuando nosotros pedimos. La palabra del Señor nos habla y nos dice allí, hermano, que tenemos que pedir. Qué bueno es pedir, tener un Dios que nos oye, que nos responde, que nos da. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuyo los confines de la tierra. Solamente nosotros tenemos que pedir. No hay que estar peleando contra el hermano, irse allí no solamente a los puñetazos, sino a herir, a golpear verbalmente, hermano, porque muchas veces matamos, hermano, a nuestros hermanos al hablar palabras. Dice la palabra del Señor que hay palabras de los hombres que son más fuertes que golpes de espada. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros seamos entendidos y que todo pleito y toda contienda, toda enemistad que pueda haber entre nosotros sea curada en el nombre del Señor y que seamos sanados para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes, dice el versículo 3 y el 4. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria al Señor. Bueno, como venía diciendo nuestro hermano Fran, hay deseos y pasiones dentro de los seres humanos y aquí el apóstol Santiago pues nos viene hablando a nosotros, la iglesia de Jesucristo, y dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces nosotros no vemos respuestas a nuestras oraciones y decimos, pero ¿por qué? Si estoy orando, le estoy pidiendo al Señor, pero aquí Él explica y dice, porque pedís mal. ¿Y por qué nosotros llegamos a pedir mal? Dice allí, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Santiago en los capítulos anteriores venía explicando y diciendo, ¿verdad?, que nosotros si estamos faltos de sabiduría debemos de pedirle al Señor. Eso es lo que el cristiano, el Hijo de Dios, debe hacer normalmente. El deseo del siervo del Señor es tener la sabiduría, el conocimiento para saber cómo conducirse, cómo administrarse. Ese debe ser el sentido del Hijo de Dios. Y dice allí que cuando nosotros no recibimos la respuesta a nuestra petición, quiere decir que hay allí un deseo que está contrario a lo que el Señor quizás desea que tengamos nosotros en el corazón. Y dice el verso 4, oh almas adúlteras, qué tremenda palabra, ¿verdad? Allí, como dice el apóstol Santiago, el alma adúltera se compara allí, así como cuando una persona está comprometida con otro en matrimonio y le es infiel, tiene allí una intimidad sexual fuera del matrimonio, así también se llama el alma. Es un adulterio espiritual porque hay otra intención, hay otro deseo dentro del corazón de la persona que se dice ser cristiano y allí se le dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque hay otro deseo fuera o contrario de lo que verdaderamente deberíamos nosotros sentir como hijos de Dios. Dice allí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es el deseo del mundano o el sentir de la persona que no tiene temor a Dios? Bueno, yo voy a ver cómo me veo, cómo me siento y cuánto tengo. Eso es lo que la persona natural puede sentir, puede manifestar, o es lo que le preocupa cada día. Y nosotros, los hijos de Dios, pues no podemos vivir por cómo nos vemos, por lo que tenemos o cómo nos sentimos, sino que debe ser contrario a lo que el mundano siente. Nuestro deseo, nuestro sentir debe ser en beneficio de nuestros hermanos, del crecimiento de la obra del Señor. Cuando nosotros tenemos orgullo, envidia, celos dentro del corazón, ya allí estamos manifestando que no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y dice allí que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y qué triste es tener a Dios como enemigo. Que nos ayude el Señor a que verdaderamente nosotros podamos tener un corazón sano, lleno de amor, que Cristo sea el centro de nuestro corazón, que todos nuestros deseos, anhelos, peticiones, las llevemos en oración allí delante del Señor. Cuando una persona se acerca a Dios en oración y está allí sometido en oración, todas esas pasiones se van amoldando o van encontrando un lugar sano dentro de la presencia del Señor, y Dios nos ayuda verdaderamente a ver a los que están a nuestro alrededor con el amor que Dios quiere que les veamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 5 y 6 dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Bueno, seguimos aquí hablando con respecto a lo que estaba diciendo nuestra hermana Vera en el versículo anterior, ¿verdad? De estas personas que amaban el mundo. Y en este texto, ¿verdad?, habla acerca de ese celo que el Señor siente por aquellos que tienen la morada del Espíritu Santo en sus vidas. Y aunque Santiago no especificaba algunos textos del Antiguo Testamento, pues él estaba hablando de manera general de lo que habla las Escrituras en el Antiguo Testamento, de que Dios es un Dios celoso. En diferentes oportunidades hemos leído en el Antiguo Testamento cómo Dios celaba al pueblo de Israel cuando se querían desviar de él, ¿verdad? Cómo él, bueno, con corrección, con amor y con mano fuerte, los castigaba, haciéndolos volver a él para que entendieran que él era su único Dios. Y así mismo está hablando está hablando Santiago a la iglesia, ¿verdad? Diciéndole que este Espíritu Santo que mora en nosotros, bueno, es como un sello para nuestras vidas y nos cela. Dios nos cela porque quiere que tengamos comunión con Él. Es como cuando una pareja, ¿verdad? Usted tiene su pareja y uno lo que demuestra es amor mutuo, pero cuando usted ve que su pareja, bueno, está puro, ahorita lo que es el móvil y dándole puro me gusta a la foto de otros chicos o cosas así, usted siente celo por naturaleza porque esa es su pareja. Ustedes hicieron un pacto delante de Dios, firmaron un acta delante de las autoridades, y luego usted ve que no le presta atención a usted sino a otra chica, a otra persona, usted empieza a sentir celo. Eso mismo es lo que sucede con respecto a nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos aceptado al Señor y ahora le pertenecemos a Él, pero cuando entonces no queremos tener comunión con Él, empezamos a sentir atracción hacia las cosas del mundo, Dios siente ese celo por nosotros porque nos ama, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que deseemos su presencia, que deseemos su palabra, que anhelemos hacer lo que Él nos está enseñando a través de las Escrituras. Y por eso dice eso, que Él siente ese celo hacia nosotros. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Qué bonito es saber que estamos todavía en este tiempo de gracia, y aparte de eso, Dios llena a aquellos que son llenos de su Espíritu Santo de una gracia mayor, pero se la da a aquellas personas que son humildes, no a los soberbios, aquellos que pretenden de que sean alabados delante de los hombres y que quieren que las cosas que ellos han hecho se las recompensen en público. Dios no pone de su gracia en ese tipo de personas, ¿verdad? Pone su gracia en aquellos que son humildes, que son sencillos, para que vayan escalando espiritualmente y también en otras áreas. Pero necesitamos
ser humilde para que Dios pueda establecer de su gracia sobre nosotros y que podamos aprovechar este tiempo que el Señor nos ha regalado para obtener la salvación, esa mayor gracia que sobrepasa cualquier cosa, ¿verdad? La salvación eterna. Entonces usted y yo debemos aprovechar este tiempo que el Señor nos ha regalado, este tiempo de gracia que estamos viviendo cada día, viendo cómo el mundo está desenfrenado, está perdido. Y recuerdo que la semana pasada salimos a pasear con nuestras hijas y vimos a unas chicas que estaban paradas y luego vinieron otros chicos y empezaron a invitarlas a que salieran con ellos sin conocerse y sin nada. Las chicas al principio dijeron que no, pero luego no les tuvieron que insistir mucho cuando luego se fueron con ellos. Y entonces yo veía esas cosas y me daban tristeza y yo le daba gracias al Señor porque me apartó para Él, ¿verdad? Me apartó de ese mundo de maldad que ofrece la juventud, que aparentemente ofrece una felicidad, pero es algo pasajero, es algo malvado, cosas feas delante del Señor que ofenden su presencia. Dios no creó la humanidad para que lo ofenda a Él, sino para que lo alabaran a Él, para que estuviéramos en comunión con Él. Pero el Satanás, que el Señor lo reprenda, está trayendo a las personas a los deseos carnales, a las pasiones desordenadas. Pero Dios dice aquí, bueno, que nosotros debemos aprovechar de su gracia, de este tiempo, para que podamos estar juntamente con Él y morar en la patria celestial, pero solamente a través de la humildad y de ese amor hacia Él es que lo podamos obtener. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Siguiendo capítulo 4, verso 7, dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos a Dios. Debemos estar sometidos a Dios, ¿no? Sentiremos, hay tentaciones, ¿no? Pero tenemos tanto que evadir eso, ¿no? Por decir, en el campo las aves vuelan alrededor nuestro, de la gente. Pero no se ha oído decir nunca en ninguna parte que las aves hayan hecho nido en la cabeza de un hombre. Asimismo nosotros, vienen las tentaciones, espantémoslas con la palabra de Dios, ¿no? Dice que si nosotros, nos sometemos a Dios, ¿no? Estamos sometidos a Dios, es obedecer a Dios, es tenerlo presente en todo momento, a cada instante, en el trabajo, en la casa, o donde vamos, en la calle, ahí estamos con Dios. Entonces el enemigo no tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque está nuestra mente, nuestra ser está ocupado en las cosas del Señor, ¿no? Pero sí, nosotros nos olvidamos de Dios, ¿no? Y le damos paso a esas cosas, ¿no? Entonces ahí viene el diablo y se mete con nosotros y cometemos los errores, ¿no? Si alguien nos hizo alguna cosa, da iras, damos, ay, ¿cómo hiciera esto? Ay, no, Señor, Dios mío, perdona, líbrame de hacer estas cosas. Entonces ya el enemigo se fue y ya no da cabida, pero si nos estamos maquinando, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos desquitamos porque nos hizo esas cosas malas? El enemigo le mete más como quien dice, le mete más leña al fuego y hacemos lo malo, hacemos las cosas pecaminosas, nos vengamos y eso viene perjudicación, ¿no? Por eso tenemos que resistir al diablo. No, diablo, tú te quedas allá, vete. Tú no tienes arte ni parte conmigo, ¿no? Pertenezco a Cristo, soy de la familia de Cristo, así que vete, y el diablo se va. Pero nunca pensemos en estar con Él, maquinando cosas, ¿no? Porque ahí es cuando más se mete adentro. Hay que tratar de huir, de que el diablo huya de nosotros, ¿no? Que él huya, ¿no? Entonces, si el diablo huye, entonces como estamos con Cristo. Si estamos con Cristo, el diablo huye, no le damos cabida a Satanás, ¿no? Satanás no tiene arte ni parte con los cristianos. Él está derrotado y él a Cristo le huye, ¿no? Entonces, si somos hijos de Cristo, si decimos que somos cristianos, entonces estemos con Cristo, andemos con Él, escuchémosle a Él y tratemos de hacer la obra que Él hizo, ¿no? Y Satanás no se meterá con nosotros. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos aquí con esta poderosa palabra.
En el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, aquí el Señor nos habla, o sea, aquí la palabra habla de acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay algo que nosotros debemos tener muy claro, mis amados amigos y hermanos, y es que el Señor nos ha dado libre albedrío, o sea, nos ha dado la oportunidad de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, de que si queremos irnos por un camino o si queremos irnos por otro, es decisión nuestra. Él allí no se mete. Él es como un caballero, o sea, Él está allí esperando que nosotros busquemos de Él. Somos nosotros los que muchas veces nos soltamos de su mano, los que nos separamos de su lado, somos nosotros. Y aquí dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Muy fácil. Primeramente, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que le necesitamos, reconociendo el poderío de Dios, quién es Dios. Y debemos llegar a Él con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón humillado ante su presencia. El Señor no desprecia un corazón humillado. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Así que, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad cada día de acercarnos al Señor, buscar cada día más de Él, obedecerle a Él y obedecer su palabra. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí en la parte donde dice vosotros los de doble ánimo, hay que tener mucho cuidado, mis queridos amigos y hermanos, porque hay una parte de la palabra del Señor que dice que o eres frío o eres caliente, pero a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Así que, mis amados hermanos, busquemos del Señor, tratemos de obedecerle y tratemos de buscar de Él de verdad, porque en estos tiempos, en tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos finales, que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, está como león rugiente buscando por dónde meterse y nosotros no debemos abrirle puertas. Entonces, o somos cristianos, o somos de Dios, o somos del mundo. No hay intermedio. Para el Señor no hay intermedio. También la palabra del Señor dice que de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. O es agua salada o es agua dulce, pero no pueden salir dos tipos de agua en una misma fuente. Asimismo, si somos cristianos, no podemos seguir haciendo las cosas que hacen los que no conocen del Señor, los que no tienen temor del Señor, porque entonces no seríamos verdaderos cristianos. Entonces aquí la palabra del Señor dice que purifiquemos vuestro corazón. Yo digo que el corazón es como una esponjita, ¿no? Todo lo absorbe. Y cuando tal vez hay cosas que nos hieren, que nos hacen sentir mal, eso se va anidando y se va guardando en nuestro corazón, y por eso es necesario siempre pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que saque de nosotros, de nuestro corazón, toda contaminación de pecado, todo lo que impida el fluir de su presencia, el fluir de su amor en nosotros. Es necesario, mis amados hermanos, porque debemos guardar nuestro corazón. La palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón sano es un corazón que siempre estará alegre, siempre estará agradecido, siempre demostrará amor. Pero un corazón herido hiere a los demás.
Es como cuando hay unas manzanas y una manzana está podrida, si la dejan allí, esa manzana va a podrir las demás manzanas. Es necesario sacarla, ¿verdad? Asimismo es necesario purificar nuestro corazón de todas aquellas cosas malas que habitan en el corazón, y que eso lo que hace es contaminarnos, llenarnos de odio, de rencor, de resentimiento, todas esas heridas que tal vez no fueron completamente sanas. Es necesario pedirle al Señor que nos ayude y que cauterice esas heridas y que nos ayude a sanar y a curar esas heridas, porque si las tenemos allí abiertas, esas heridas contaminan, y no tan solo contaminan nuestra vida, contaminan también la vida de los que están a nuestro alrededor. Así que es muy importante, mis amados hermanos, pedirle al Señor que nos ayude, que saque de nosotros todo aquello que a Él no le agrada y que tratemos de vivir una vida agradable al Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, que la bendición del Señor sea sobre su vida. Continuamos aquí en este capítulo 4 de Santiago, verso 9 y verso 10. Dice la palabra: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué importante es entender, ¿verdad?, en medio de este caminar en el Señor, que hay momentos, ¿verdad?, rudos, hay momentos fuertes, hay momentos de bendición. Pero aquí, ¿verdad?, el apóstol Santiago nos habla acerca de la aflicción, acerca de lamentarnos, ¿verdad?, como hablaban mis hermanos anteriormente, y de llorar. Bendito sea el Señor. Son etapas, son procesos que Dios permite en nuestras vidas para purificar nuestro corazón, para purificar nuestro caminar, nuestro andar en el Señor. Si vamos a la palabra de Dios, vemos, ¿verdad?, hombres, ¿verdad?, y mujeres del Señor, que Dios pasó por este momento difícil de aflicción para probar, dice allí, ¿verdad?, dice la palabra del Señor con respecto a Israel, para probar su corazón. Fue afligido allí en medio de ese desierto. Hoy día nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no escapamos también de este proceso en Dios. ¿Cuál es el proceso de Dios? Tratar de quitar todo aquello que estorba nuestra vida espiritual, ¿verdad?, nuestra relación con el Señor. Y son momentos, ¿verdad?, lo digo con propiedad, especial en el sentido de las aflicciones, cuando lloramos, cuando nos lamentamos, cuando estamos allí, como se dice, entre la espada y la pared. Es allí donde nos recordamos de las promesas, es allí donde entendemos muchas cosas del Señor. Yo sé que no vamos a pasar todo el tiempo, ¿verdad?, afligidos, llorando y lamentando, pero a veces es necesario esa etapa en nosotros para el Señor glorificarse en nuestra vida ministerial, no solamente en la vida ministerial, sino en el hogar, ¿verdad?, o en esa responsabilidad de pronto como padre, como madre. Uno recapacita, ¿verdad?, en ese momento, y recibimos, ¿verdad?, de Dios el consejo para continuar en el trabajo del Señor. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es algo, vamos a decirlo, viceversa, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, que en medio de ese gozo, ¿verdad?, en medio de esa alegría, bendito sea el Señor, bueno, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Dice el verso 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, estamos en las manos del Señor, como dijo el profeta allí, Isaías, en el hueco de su mano. Estamos, ¿verdad?, en el proceso del Señor. Cada día estamos aprendiendo, cada día estamos creciendo en este negocio de Dios. Por eso aquel hombre de Dios llamado Juan el Bautista, no se equivocó en un momento cuando dijo que era necesario él menguar para que el Señor Jesucristo creciera en su vida. Hoy día nosotros también necesitamos atravesar por este proceso, mis amados, de extendernos en la presencia del Señor, de saber, ¿verdad?, y reconocer que sin Dios no podemos crecer, no podemos avanzar. Vemos el caso de este hombre llamado Job, un hombre, ¿verdad?, que fue procesado, ¿verdad?, de parte del Señor, y vemos en ningún momento podemos observar o podemos leer allí en la palabra de que este hombre le recalcó, le reclamó al Señor, se humilló, se postró, hermano, y dice la palabra que al final, usted lee en el capítulo 42, él reconoce al Señor, dice que de oídas, ¿verdad?, había oído de Dios, pero que ahora sus ojos están viendo. A veces es necesario, hermano, llegar a ese momento, a ese extremo. ¿Para qué, hermano? Para nosotros reconocer, ¿verdad?, lo que es Dios en nosotros, y como dice al final del texto, ¿verdad?, y Él os exaltará.
Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Hay gente hoy día que quieren figurar por su fuerza, que quieren figurar por su conocimiento o por el tiempo que tienen en el Señor. Y acordémonos, hermanos, que la última palabra la tiene Dios en medio nuestro para exaltarnos. Si hoy día estás en el proceso, si hoy día estás en el horno de Dios, si hoy día estás en el foso de los leones, espera en el Señor. Ahí donde está, en esa condición, humíllate al Señor, reconoce al Señor en todas tus áreas y como dice la palabra allí, como les dije anteriormente, y Él os exaltará. Lo podemos ver con Job, lo podemos ver también con nuestro Señor Jesucristo. Pasó un proceso difícil, ¿verdad? En su vida ministerial, se murió, ¿verdad? Todo mundo lo dio por muerto, pero dice la palabra que al tercer día resucitó con poder y gloria. Y el Señor, nuestro Padre, lo exaltó, que hoy día está a la diestra del Padre, está a la diestra del Todopoderoso, abogando por cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, es necesario menguar para que el Señor crezca en nuestras vidas, pueda crecer el Señor en el hogar, en nuestros hijos, en la familia, y como dice la palabra, todo, ¿verdad? Lo que esté bajo nuestra cobertura sea próspero para la gloria de su nombre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos con el verso 11 y 12. Dice la palabra en el nombre del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, vemos que esta palabra, este capítulo habla de la reprensión a la mundanalidad. Y realmente la murmuración es algo que ha estado en el ser humano siempre, no es algo nuevo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos desde el principio, siempre ha existido la murmuración. Pero la murmuración es algo que Dios aborrece. Dios no quiere que sus hijos anden murmurando o andemos murmurando. ¿Qué es murmurar? El otro día hablábamos acerca de la murmuración y decíamos que murmurar es hablar de una persona, hablar mal de una persona cuando esa persona no está presente. O también es quejarse contra una persona, esto también es murmurar, quejarse pero no a la persona directamente, sino a otras personas. ¿Qué nos dice aquí Santiago? Nos dice, no murmuréis los unos de los otros. Y si leemos la palabra desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, el Señor siempre nos está diciendo que no murmuremos. ¿Por qué? Porque en la murmuración, amados hermanos, no hay amor. Cuando nosotros amamos a una persona, no vamos a andar murmurando de ella. Por lo tanto, cuando nosotros murmuramos de nuestros hermanos, primero estamos infringiendo ese mandamiento, esa ley que me manda a amarlo, que me manda más bien a cubrir las faltas de nuestros hermanos. Cuando murmuramos, ¿qué hacemos? En vez de cubrir las faltas, lo que hacemos es exponerlas, es desnudar a las personas delante de otras, pero no lo hacemos de manera directa, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como dice allí en Eclesiastés, que no te sientas mal, pues cuando oigas que alguien habla de ti, porque en algún momento tú también lo has hecho. Y es así. Yo creo que si preguntásemos que levante la mano a alguien que nunca ha murmurado, yo pienso que sería mentiroso si alguien dijera que nunca lo ha hecho, porque consciente o inconscientemente sí lo hemos hecho. Pero la palabra nos manda a no hacerlo. No murmuréis, no habléis mal los unos de los otros, no dañes la reputación de tu hermano. Si tenemos algo que decirle a nuestro hermano, la Biblia dice que debemos llamarle y hablar con él directamente. Dice allí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, pero si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de ella, sino juez. Ahora, dice que si nosotros lo hacemos, estamos murmurando de la ley y estamos juzgando a la ley. Entonces, la ley nos manda a amar a nuestro prójimo.
la ley del amor que Jesucristo nos vino a enseñar, dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando yo estoy murmurando de una persona, realmente estoy murmurando de la ley. Estoy de alguna manera haciéndome juez, cuando realmente no soy juez de nadie. Yo no soy juez, Dios no me puso a mí por juez. El juez justo se llama Jesucristo. ¿Qué es un juez? Un juez es aquel que dictamina una sentencia, ¿verdad? De acuerdo a las pruebas, él dictamina si la persona es culpable o si la persona es inocente. Pero normalmente cuando se murmura de las personas, no lo estamos haciendo para defenderlas, al contrario, la murmuración es lo contrario, es dañar la imagen de esa persona. Entonces, al hacerlo, estamos infringiendo la ley. Estamos hablando de nuestro hermano y estamos poniendo la ley como algo que no es suficiente, como que yo soy la que puedo hacerlo, yo tengo el criterio para juzgar, pero realmente no tenemos tal criterio. Ese criterio lo tiene Dios, porque nosotros, como dice el Señor Jesucristo, dijo allí en Mateo, ¿verdad? A veces queremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano cuando nosotros tenemos una viga en nosotros. Nosotros no somos jueces sencillamente, hermano, porque nosotros a veces queremos hablar de los demás y quizás nuestra vida está más desordenada y quizás estamos infringiendo en cosas peores que aquella persona a la que estamos juzgando o de la que estamos murmurando. Por eso es muy importante que tengamos esta palabra en cuenta y cada vez que tengamos algo que decir de una persona, de nuestro hermano, falló en algo, hizo algo malo, lo más bonito es ir y decírselo directamente a esta persona, porque si no lo hacemos de manera directa, entonces estamos murmurando. Y dice allí que ya no, si nosotros somos jueces de la ley, ya no somos hacedores. Entonces la Biblia, aquí mismo en Santiago, incluso unos capítulos antes, nos habla de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Nosotros no debemos constituirnos en jueces porque nosotros no somos mejores. Quizás muchas veces yo no esté fallando en aquello que mi hermano está fallando, pero tal vez tengo otras fallas y tal vez esas sean aún peores que aquello que yo estoy juzgando en mi hermano. Es cierto que hay cosas que podemos y tenemos el criterio de juzgar, pero debemos tener cuidado de cómo hacerlo. Porque dice el Señor que con la misma medida con que nosotros medimos, nos volverán a medir. Así como hoy tú murmuras y juzgas a otro, también otros van a murmurar y van a juzgar de ti. Pero ¿qué dice el versículo 12? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿En qué condición me estoy colocando? ¿Me estoy creyendo que soy mejor que los demás? Eso es lo que pasa cuando yo me creo que soy juez. Pero el único juez es el Señor. Él es el único que puede dar y quitar la vida de una persona. Él es el único que puede tomar las decisiones. Él es el único que conoce la realidad de las cosas. Nosotros a veces juzgamos por apariencia, por lo que nuestros ojos físicos nos muestran o muchas veces incluso por lo que oímos sin ver. Pero Dios no es así. Dios es justo y cuando Dios juzga, Él juzga en verdad, porque Él conoce todas las cosas, conoce aún el corazón, las intenciones las conoce el Señor. Por lo tanto, Él sí tiene la capacidad de juzgar. A veces nosotros juzgamos un hecho, por ejemplo, alguien falló y le juzgamos y muchas veces no tenemos ni idea de que quizás esa persona realmente no lo quiso hacer, que quizás esa persona en el fondo no fue consciente de lo que hizo, pero nosotros inmediatamente le estamos juzgando. La murmuración es tan terrible, hermano, que cuando Aarón y María murmuraron de Moisés por causa de la esposa que él había tomado, dice que era una mujer cusita. Entonces dice que ellos murmuraron contra Moisés. ¿Y qué pasó? Que María terminó leprosa. El Señor la castigó inmediatamente. Moisés, que tenía un corazón tan grande, comenzó allí a interceder por su hermana y el Señor le dijo, bueno, vale, ok,
pero que 7 días tiene que estar allí guardada, pues, aparte del campamento, fuera del campamento, por 7 días. Y así vemos en la Biblia cantidad de personas que murmuraron y que fueron juzgadas por Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Dios todo lo que quiso en el desierto. Pero ¿sabe cuál fue la consecuencia? Que terminaron todos muertos allí. Esos murmuradores murieron en el desierto porque Dios detesta la murmuración. Así que debemos tener mucho cuidado en nosotros tratar de constituirnos como jueces. Recuerde que usted no fue puesto como juez. Hay un Dios arriba, que es el único y el verdadero juez, al cual debemos someternos todos. Pero nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Debemos más bien cubrir la falta los unos de los otros, no los pecados, ojo. No es que yo voy a tapar el pecado de otra persona, es cubrir la falta, es tratar más bien de ayudar a restaurar al hermano cuando falla, en vez de ir y exponerlo ante todas las personas y a decirle cuál fue el fallo de esta persona. Es ayudarle, es orar por él, es de verdad mostrarle el amor a nuestros hermanos. Cuando tú oras por un hermano que ha caído, que ha fallado, cuando tú consideras que alguien está haciendo algo malo, en vez de ir y decírselo a otra persona, acércate a él y dile: mi hermano, he visto esto que has hecho y esto no está bien. Y si esa persona no quiere aceptar ese consejo que tú le das, ora por él. Pero sabe que es feo y es muy común el andar hablando los unos de los otros. Pero hoy el Señor nos dice en esta palabra, hermano, te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos: no murmuréis los unos de los otros. Ten cuidado con la lengua, porque ya vimos todo lo que causa la lengua. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos enseñe a amarnos entrañablemente los unos a los otros. Ama a tu hermano, ama a ese que quizás le estás viendo un fallo, ámalo, ora por él y ayudémonos los unos a los otros para que un día podamos estar todos juntos celebrando allá en el reino de los cielos. Pero los murmuradores, hermanos, yo creo que no tendrán lugar allá. Así que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Saca al chismoso y cesará la contienda. Ah, qué sabio era Salomón. Porque donde no hay leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se acaba la contienda. Así que es difícil segregar a una persona, es difícil alejarlo, marcar la distancia que corre el viento, pero a veces hay que hacerlo para que la gente aprenda que la lengüita o la lengüota hay que mantenerla amarrada en el nombre del Señor. A Dios no le gusta la murmuración. Y las críticas constructivas son las que se hacen cara a cara, de frente a la persona. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Sandra por esa enseñanza. Bueno, nos toca continuar con el versículo 13 y aquí nos dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, mis amados hermanos, nosotros planificamos nuestras vidas. Y hacemos planes para mañana, para pasado, para la semana siguiente y para el mes próximo. También para todo el año hacemos un programa. La Biblia dice que Dios no subestima al hombre, pero debemos siempre tener en cuenta de que la vida es como la neblina, de que aparece y se desvanece. De repente aparece la neblina cuando menos la espera y cuando vas a lo largo del camino ves que va desapareciendo, se va esfumando, va expandiéndose y quedando allí en tierra. Mis amados hermanos, así es la vida del hombre. El Señor exhorta al hombre: vamos. Ahora, lo que decís, viajaremos, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Esta palabra traficaremos, tenemos un poquito cuidado de no usarla con frecuencia porque ha sido tan mal usada, casi siempre se usa para el tráfico de drogas y a veces para el contrabando, pero
traficar significa el trasiego de un viaje de una ciudad a otra, comprando, vendiendo, revendiendo, sacando ganancia. No siempre es ilegal esa palabra, pero tratamos de no usarla por las consecuencias que puede traer, las malas interpretaciones. Pero recuerden que traficar es comerciar, comprar, vender. Ahora el Señor dice, vamos los que decís. Es como una llamada de atención. Aquí en España estamos hablando el español y aquí en España dice, vamos ya es llamar la atención, que la gente se espabile, que lo que tiene que hacer lo haga pronto. Pues el Señor dice, vamos a aquellos que dicen mañana, pasado mañana, iré, compraré, traficaré, estaremos un año y compraremos y traficaremos. Mire, hacemos planes para el futuro, pero recuerden que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Nosotros no sabemos cuál es el día que Dios ha determinado para llamarnos a su presencia. Un día vamos a oír la voz de Dios que nos va a llamar a su presencia. Entonces allí vamos a dar cuenta de nuestros hechos. ¿Recuerdan ustedes a aquel hombre de la parábola del Señor Jesucristo? Cuando unos hombres vinieron a decirle al Señor, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo, hombre, ¿quién me puso entre vosotros como juez o partidor de herencia? Y le dijo, mirá que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y allí le refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucha riqueza. Y él pensó, ¿qué haré con tanta riqueza? Ya sé, se le ocurrió una idea para él brillante y dijo, derribaré mis graneros, edificaré unos más grandes, amontonaré allí mi riqueza y hablaré con mi alma. Le diré, alma mía, muchos bienes tienes para 100 años, come, bebe, gózate durante 100 años. Pero ese día le dijo el Señor, necio, esta noche vienen por tu alma, ¿y de quién será lo que has amontonado? Así tú que tienes planes para el futuro, ponlo en las manos del Señor, que sea Él guiando tu vida. Y siempre recuerda de decir la palabra mágica, si Dios quiere, iré. Bueno, no diríamos mágica porque me pueden crucificar. Vamos a decir la palabra clave, la llave que abre la puerta es, si Dios quiere, iré. Si Dios quiere, compraré. Si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Porque nuestra vida es como la neblina. Así que procura vivir cada día como si fuera el último día. No, mis amados hermanos, la vida práctica es aquella en que nosotros tomamos decisiones, actuamos. No nos ponemos a esperar la dirección del Señor para comer. Comemos 3 veces al día. Y cuando nos dedicamos a ayunar, ponemos el propósito delante del Señor, determinamos los días. Hay personas que se ponen a orar y a esperar que el Señor les diga si van a predicar. Ay, queremos predicar campaña, pero estamos orando al Señor, que el Señor nos diga cuándo. Y pasan los años y la gente no sale a predicar. Y cada día se están perdiendo las almas, cada día están muriendo personas que se van a la eternidad sin Dios y sin esperanza, mientras que tú estás esperando que el Señor te hable por revelación para ir a predicar. Mire, ya nosotros sabemos las reglas, ya conocemos las órdenes. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? Pues el Señor ya nos envió. Hace 2000 años dio la orden y esa orden sigue vigente hasta el día de hoy. La orden del Señor es clara y contundente. Id imperante por todo el mundo
y predicad el evangelio. Dijo el Señor, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio, ocupado en la predicación, ocupado en la enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Allí estaba Timoteo tomando ejemplo de Pablo. Hoy somos nosotros. Planifiquemos, hagamos, pero siempre considerando que la última palabra la dice Dios. Pablo planificó ir a Asia. Él iba recorriendo las ciudades y determinó ir a Asia. Pero el Señor le dijo, no, Pablo, no pases a Asia. Él esperó allí donde estaba, orando, esperando la dirección de Dios. Él tenía sus planes, pero Dios lo detuvo. Y en ese momento, mis amados hermanos, el Señor le dio un sueño donde un varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él entendió que Dios le mandaba a Macedonia. Mire, el año pasado cuando empezó la pandemia, estaba yo en Brasil. Estaba predicando la noche anterior al confinamiento y al día siguiente yo tenía que viajar. Cuando fui al aeropuerto ya no había vuelo, habían cerrado los vuelos. Fui al terminal, habían cerrado el terminal. Quise volver hacia atrás, hacia Venezuela, habían cerrado la frontera. Quise viajar hasta el centro de Brasil, Sao Paulo, para viajar desde allá a España y estaba cerrado. La gente me decía, hermano, ese es Dios que no quiere que usted se vaya porque la pandemia en España está muy fuerte. Se recuerda que estaban muriendo hasta 1.200, 1.400 personas al día aquí en España. Pero yo quería venirme, yo dije, bueno, aquí también está la pandemia. Si me tocara morir ahora, yo quiero morir cerca de la familia y allá en donde está mi lugar de trabajo. Así que estuve luchando 2 meses. ¿Qué hice en esos 2 meses? No fue durmiendo, sino que agarramos el teléfono, lo que teníamos a la mano y nos pusimos a predicar. Todas las mañanas hacíamos culto a través de las redes. Todas las mañanas nos levantábamos a orar. A las 5 de la tarde hacíamos otro culto. Y así estábamos. Cuando llegó la hora, hermano, conseguí el pasaje, conseguí ticket y me vine muy alegre de que había superado la pandemia, de que venía otra vez a España, mi lugar donde el Señor estableció mi residencia, pero no sabía yo que traía el coronavirus embusacado dentro de mí. Cuando llegué aquí, llegué con fiebre, llegué con dolores, con cansancio y estuve 18 días confinado en una habitación. Pero gracias al Señor, Dios me sacó de eso. Hermanos queridos, si se te cierra una puerta, no te caigas a cabezazo con ella. Espera, porque Dios siempre tiene una puerta abierta. Aquí estamos nosotros esperando o que pongan la vacuna o que se reduzca la pandemia para comenzar a viajar, a hacer la obra de Dios allá en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en Costa Rica. Tenemos un recorrido para este año, hermanos, pero estamos en las manos del Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No te amargues la vida por nada. Sé feliz, sé feliz. Es importante que nosotros tengamos paz. Jesucristo dijo estas cosas. Os he escrito para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. La confianza trae paz. Yo he vencido al mundo. Y como Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Así que, hermano, no planifiques sin contar con el Señor. Debemos organizar, debemos ser organizados. Nosotros somos expertos en la improvisación, pero es bueno también planificar, hacer programas, hacer planes.
organizar, planificar y ejecutar en el nombre del Señor. Pero siempre contando que el Señor tiene la última palabra. Que Dios nos ayude. El versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tú no sabes lo que será mañana. Un ejemplo, tú vas por una carretera de muchas curvas, montañosa, y no te atreves a pasar al carro que va delante de ti, un camión, un tráiler, va delante de ti, muy lento, pero no puedes pasarlo, porque tú no sabes quién viene en sentido contrario, porque es una curva, no puedes ver más allá de la curva. Si alguien desde arriba sobre un helicóptero fuera delante de ti diciéndote: ahora puedes pasar, ahora puedes rebasar en esa curva, ay, lo harías con confianza porque alguien te está guiando. Pues ese es un ejemplo claro de que allá Dios desde su trono mira hacia la tierra y ve todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel del cual tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Así que dejémonos guiar por el Señor. No sabes lo que será mañana, pero el Señor sí lo sabe. Tú no sabes lo que te espera mañana. Tú no sabes, ay, ¿qué íbamos a imaginar nosotros el año pasado, antes pasado, cuando despedimos el año? Ay, la gente decía 20 sobre 20, pronosticaban, profetizaban, declaraban. Cuando a los 3 meses de haber comenzado el año se desató esa pandemia. Se paralizó el mundo entero. La gente se encerró en sus casas. No podían hacer nada. Se acabó el ocio, se acabaron las diversiones, se acabaron los vicios. De tal manera que hasta el día de hoy están luchando la gente por salir a la calle y quedarse en sus vicios. Ellos lo llaman libertad, pero nosotros lo llamamos esclavitud. El que hace pecado es esclavo del pecado. El alcohol esclaviza, el tabaco esclaviza, la droga esclaviza, el sexo fuera del matrimonio esclaviza. Hombres que no se conforman con la esposa que Dios le dio, sino que andan buscando una y otra y otra y otra. Se crean un hogar disfuncional, los hijos se descarrían, se van detrás de las drogas, detrás del alcohol. ¡Ay, qué desastre! Cuando una persona es pecadora, destruye mucho bien, destruye y hace mucho mal. Que Dios nos ayude. No sabemos lo que será mañana, no sabemos lo que nos espera el día de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Es como la neblina que aparece y se desvanece. No sabemos. Se sentía muy confiado Nabucodonosor, reinando sobre su imperio, el imperio babilónico, con uno de los ejércitos más grandes de aquella época. Casi 1,5 millones de soldados. Cuando esos salían a la guerra, esos llenaban los valles, los montes, las ciudades las invadían. Oh, un imperio que gobernó a 150 naciones, mis amados hermanos. Es terrible. Y él se sintió tan confiado que dijo: todo esto lo ha hecho mi mano, yo lo hice y ningún otro. Cuando de repente se encontró con una locura, se volvió loco. De la nada, el hombre no empezó con depresión, ni con ansiedad, ni con paranoia, y de repente se despojó de su ropa, comenzó a arrastrarse por el suelo y a comer hierba. Tú no sabes lo que será de tu vida mañana. La Biblia dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. Como Jerusalén está rodeada de montes, así está Jehová alrededor de su pueblo. Así que encomienda en las manos del Creador tu vida. Él tiene el control, Él sabe lo que te conviene, Él sabe los planes que tiene acerca de ti. Como le dijo a Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros.
propósito de bien y no de mal para haceros el bien que esperáis. Dijo el salmista David, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que descansa en el Señor, no te afanes por nada. No pienses que tienes el control del mañana, déjale el mañana en las manos del Señor. No por eso nos vamos a convertir en personas desorganizadas, sino que vamos a ser organizados, pero siempre descontando que Él dice la última palabra. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la boca. Él tiene la última palabra. El versículo 15 nos dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Él nos da la alternativa, Él nos dice no hagas esto, haz aquello. El apóstol Pablo quería entrar a Asia, el Señor le dijo no entres a Asia y le mostró Macedonia. Entró a Filipo y allí hubo un tremendo avivamiento, los demonios salieron, la gente se volvieron a Dios, lo estaban esperando. Mis amados hermanos, así es cuando Dios nos lleva. No es que no vamos a tener dificultades, porque hay veces que la gente cree que ir en la voluntad de Dios a algún lugar es que todo va a salir bien. Al final todo va a salir bien, pero tendremos dificultades. El diablo no se va a cruzar de brazos, el diablo se va a poner en el camino como un gran obstáculo, pero superaremos los obstáculos que el diablo nos ponga confiando en el Señor. El Señor envió a Pablo a Filipo y cuando llegó, Pablo oró por una muchacha que tenía un demonio de adivinación. El demonio la dejó libre y como era esclava y daba gran ganancia a sus amos, los amos acusaron a Pablo de sedicioso, de alborotador, de perturbador del orden público. Lo metieron en la cárcel, le dieron 39 latigazos y lo amarraron del cepo. A la medianoche, Pablo con Silas en la mazmorra amarrado con cadena, pero él no se lamentó, no se puso a discutir con Dios. Bueno, Señor, ¿será que ya estoy viejo, ya estoy chocheando, Señor? Y me imaginé que tú me habías mandado a Macedonia y no fue así. Aquí estoy metido con 39 latigazos. Si tú me hubieras enviado, no habría pasado esto. No, hermano, no era así. Allí era exactamente donde lo quería el Señor, porque el Señor quería comenzar la iglesia en Filipos a través de los romanos. Y allí el Señor tenía al carcelero que los oyó alabando, los oyó orando por ellos, a pesar de que le latigaron. Ellos estaban orando por sus enemigos y cuando tembló la cárcel, las cadenas se le cayeron, las puertas se abrieron, el carcelero se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, que estamos aquí, no hemos huido. El carcelero dobló su rodilla y dijo, ¿qué necesito yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Allí entendió Pablo por qué estaba en la cárcel. Allí entendió Pablo por qué los 39 latigazos, por qué amarrado con cadena. ¿Por qué? Si yo vine aquí fue a predicar, soy un hombre que ando haciendo el bien, soy un hombre que anda honradamente, no torciendo la palabra, no engañando a la gente. Pero es que el diablo se va a oponer contra aquel que anda rectamente para tratar de impedirle que lo haga. Así que descansa en el Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que en vez de decir voy, vengo, compro, hago, recuerda la palabra clave, si Dios quiere, en lugar deberías decir, si Dios quiere iré. Si Dios quiere, compraré. Si Dios quiere, prosperaré. Sea lo que Dios quiera. El versículo, ya para finalizar, dice el 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Mis amados hermanos, dice que la persona que hace esto se está jactando en su soberbia, porque ya sabemos lo que enseña la palabra de Dios.
El pueblo de Israel salió de Egipto. Y dice la Biblia que al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. ¿Cómo lo hacía Dios? ¿Será que ellos se ponían a orar hasta que Dios no les respondiera? No me levanto de aquí hasta que no me responda. Mire, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando uno hace esos retos. Debes estar convencido de que es el propósito de Dios. Por ahí oí cuando estaba agonizando, se puede decir, aunque estaba cantando, pero estaba bastante mal. El hermanito, ¿cómo era que se llamaba el cantante que murió allí? No, el de Guatemala. Gloria a Dios. Bueno, Melgar, el hermano Julio Melgar. Y decía una cantante, Dios lo va a sanar. Y no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? No te acepto que me digas que no. Mire, yo le acepto a Dios todo lo que diga. Diga que no, diga que sí, diga que vaya, diga que venga. Él es el jefe, Él es el mandamás. No podemos, mis amados hermanos, decirle a Dios, no vayas a hacer esto. Él hace como Él quiere. ¿Y cómo lo hacía Dios en el pueblo de Israel? Mire, hermanos, cuando la nube descendía y se posaba sobre el tabernáculo, ellos acampaban. Si la nube estaba un día acampaban. Si estaba una semana acampaban. Si estaba un mes estaban acampados. Si estaba un año estaban acampados. Pero en el momento que se levantaba la nube, ellos también levantaban el campamento y emprendían su jornada. Al mandato de Jehová partían, al mandato de Jehová acampaban. Bueno, el mismo Dios al que le sirvió Israel es el mismo Dios al que le servimos nosotros hoy. A ese mismo Dios servimos y Él sigue hablando. Él oye, Él ve, Él habla, Él actúa en nuestro beneficio. Él tiene propósitos de bien con nosotros para hacernos lo que esperamos, el bien que esperamos. Y recuerda siempre, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y por último, el 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado está en hacer las cosas conscientemente, sabiendo que desagradan a Dios. Así que tú que conoces lo bueno, haz el bien y te deleitarás de la verdad y habitarás la tierra. Allí donde estás habitarás confiado. Allí donde estás tendrás deleite. Mire, ya yo vivo en España 37 años. 37 años se dice en un ratico. He vivido más aquí que en mi país. He vivido más aquí que en Latinoamérica. Entonces cuando un español me dice, tú eres extranjero, le dije, extranjero serás tú. Porque tú eres español porque no tuviste otra opción. Te obligaron a nacer aquí. Pero yo soy español por elección. Yo me nacionalicé voluntariamente, hermano, y estoy aquí como mi país, un país adoptado. Así que me siento tan español como el más español. Y sigo siendo venezolano. Qué cosa, ¿no? Pablo era romano y era judío. Pues yo soy español y soy venezolano. Cuando la gente canta, soy español, español, español. Yo también canto con alegría. Que Dios nos ayude y que hagamos el bien, hagamos lo que es correcto, hagamos lo que agrada a Dios, porque eso te traerá beneficio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué dicha que al final de nuestra carrera, cuando nuestros años se agoten, cuando nos llegue la hora de partir, sabremos que estamos partiendo a un lugar mejor, a un lugar donde no habrá lágrimas, tristeza ni dolor, sino que el mismo Señor limpiará nuestras lágrimas. Así que en este día yo te invito, en este día yo te animo a que vengas al Señor. A los descarriados, vuélvanse a Dios. Recuerda, el hijo pródigo volvió a casa y el padre lo recibió con alegría. No esperes hacer lo que hizo Sansón. Muera yo con los filisteos. Derribó el edificio donde estaban y murió él con los filisteos en medio de impíos.
No es ese el propósito de Dios, que tú mueras en medio de ese mundo de pecado. Vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Acércate a Dios. Así que en esta mañana vamos a hacer lo que hacemos todas las mañanas. Vamos a orar por ti, entregándole tu vida al Señor. Ponte la mano derecha en el corazón, cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón. Soy un pecador y lo sé. Pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza como Jehová se lo había dicho a Moisés. Es necesario, amados hermanos, que nosotros marchemos en orden. Dios es un Dios de orden, está el mandato de Jehová. No te enojes cuando oyes la orden del pastor, la orden del padre, de la madre, la orden de tu hermano mayor, la orden del jefe de trabajo. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Si la nube estaba un día, una semana, un mes o un año, ellos permanecían acampados. Cuando la nube se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían.